Clase número 1 de plantación de iglesias por medio de hacer discípulos. Bienvenido hermano, hermana, que estás tomando esta clase. Espero que Dios te bendiga con ella. Espero poder ayudar en tu vida ministerial, en tu propia vida también, con esta clase que estaré impartiendo contigo. Hoy estaré tratando dos puntos. El primero es sobre la selección que Cristo hizo sobre su equipo de trabajo, los discípulos. Todo comenzó cuando él llamó a aquellos hombres con quienes él iba a hacer el trabajo. La dirección y la estrategia comenzó con estos 12 hombres que él llamó. Quiero que medites en ello. Cristo hizo lo contrario a lo que haría un negociante. Cristo pudo haber seguido a la crema, a la élite, al gallardo, a los entendidos de Jerusalén. Pudo haber escogido de entre los doctores de la ley, los intérpretes, los conocedores de las sagradas escrituras, aquella gente del Sanedrín. Sin embargo, Cristo no fue a Jerusalén a seleccionar a su equipo. Hizo lo contrario. Se fue a Galilea, se fue al mar, se fue con los publicanos, se fue con aquella gente que no prometía mucho, con los marginados, con los limitados, en cuanto a lo que es precisamente el conocimiento de aquel tiempo. Fue con estas personas que Cristo hizo su trabajo, formó su equipo. No buscó la gente educada, la gente preparada, buscó a aquellos que podían ser enseñables y leales. Dos características muy necesarias en el discipulado para aquellos que buscan seguir a Cristo. Muy bien. Bienvenidos pues a esta clase de la selección. La selección que Cristo hizo sobre sus discípulos que lo seguían. De ellos escogió precisamente a 12 que lo siguiesen. Todo comenzó con aquella búsqueda de las personas que debían de ser enseñados por medio del ejemplo, de lo visual, de la práctica. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La realidad detrás de este pasaje es en realidad lo que sucede esa noche antes. Los versículos anteriores nos hablan de lo que había sucedido en esa noche. Cristo pasó toda la noche orando, aun cuando el texto no nos dice sobre qué Cristo oró. Es obvio deducir que si él había de escoger a su equipo el siguiente día, oró para poder escoger el equipo correcto, aquel equipo que él usaría como fundamento para su misión. Seleccionó a 12 para que estuviesen con él. Quiero que pienses en esto, hermano, hermana. No creó programas. En nuestro tiempo hay muchos programas. Tenemos programas de todo tipo en nuestro tiempo. Pero Cristo como Pablo no se enfocaron en programas. En los dichos programas que hoy son bien populares, programas de benevolencia, programas de radio, programas de jóvenes, de niños, no hubo ese énfasis, aun cuando nosotros podamos ver de que es bueno, es necesario, pero no fue el vehículo principal que Cristo iba a usar para evangelizar. Lo contrario, Cristo como Pablo hablan precisamente de transformación, la formación de Cristo en las personas. Yo entiendo que lo otro, los programas, tiende a ser más fácil, aparentemente, y que la transformación demanda un cambio. El apóstol Pablo
habla mucho de que Cristo se formase en las personas, en los seguidores. Y Cristo habló mucho de morir para poder vivir o poder ser un buen seguidor de Él. Transformación es un punto clave en la estrategia de Cristo. Estableció liderazgo en las iglesias. Discipulado y liderazgo van de la mano. Una persona bien discipulada es una persona apta para ir y servir a otros. Dice en 2 de Timoteo 2:2, Pablo instruyendo a Timoteo, le dice, lo que tú has aprendido de mí, esto enseña también a personas selectas, idóneas. Aquellas personas que están listas para ello. Son las personas, de nuevo la selección tiene que estar ahí. Lo que Cristo hizo y lo que el apóstol Pablo nos enseña es algo duplicable. Y la duplicación nos trae precisamente la multiplicación. ¿Por qué este altamente educado Pablo no habló de clínicas, de psicología, de consejería? ¿Qué sabía Pablo? ¿Qué sabía en Cristo? ¿Qué sabía Cristo que nosotros quizás hayamos perdido en nuestro tiempo? En cómo evangelizar al mundo. Aquí tenemos nosotros nuestro reto en volver a esos principios que revolucionaron el mundo y que hoy hemos centralizado el cristianismo alrededor de una persona que viene siendo el único que sabe, o de un edificio como si fuese el lugar, como el templo, el lugar santo. Necesitamos regresar a esos principios. Si pensamos en programas, podríamos pensar en los programas que nosotros hemos visto hoy. Programas, por ejemplo, de transporte para ir y traer a las personas a un lugar. ¿Por qué no se habló de presupuestos como para jóvenes, niños, en las estrategias de Pablo y de Cristo? Sino lo contrario. Se habló de lo que era la transformación, la formación de Cristo en estas personas. Algo que transforma vidas y que una persona transformada es mucho más poderosa que uno o muchos programas juntos. ¿Qué tan efectivos son los programas para alcanzar a las almas perdidas? En nuestro tiempo y por décadas hemos usado mucho las dichas campañas evangelísticas. Lamentablemente se gasta mucha energía, mucho tiempo y se logra muy poco. Si es que se logra. Pero ¿qué de la transformación del discipulado? Una persona que puede vivir sus 24 horas, sus 7 días de la semana, consciente de que es un discípulo de Cristo, consciente que debe de compartir con otras personas. El discipulado es mucho más efectivo que cualquier programa que una iglesia tenga. ¿Son malos los programas? No necesariamente. Pero ¿son el vehículo más apropiado para evangelizar, madurar, alcanzar a las masas? No lo es. Pensemos precisamente qué es lo más efectivo. ¿Cuáles son los principios que Cristo nos dejó? Ninguno de su selección de estos discípulos, como hablé al principio, prometían mucho. Ellos no mostraban potencial para llevar una misión a todo el mundo. Eran hombres sin letras. Pero algo que podemos aprender en este caso es que Cristo trabaja con las personas que son leales, que son enseñables, y no importa el antecedente, no importa las circunstancias presentes, importa que la persona desee ser transformada, ser enseñada, ser leal. Esto hace que la persona sea apta para seguir a Cristo y que Cristo haga de esta persona un gran líder. El recurso humano es el mejor recurso en las manos de un líder.
Dios mueve al mundo con una persona que se decida confiar y servirle. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que ha hecho a través de la historia, a través de grandes hombres en la Biblia. Una mujer, un hombre podían transformar toda una nación. No es tanto lo que la persona sabe académicamente, las artes que ha aprendido en este mundo, sino la disposición a ser un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Esta fue la selección que Cristo hizo. Hombres que podían ser leales a Él, enseñables. Y con ellos Cristo logró transformar el mundo. Un punto interesante que debemos de recordar de Cristo es que Cristo no solamente dijo qué hacer, Cristo mostró el cómo. En un texto, en un momento de su ministerio, Cristo exhortó a sus seguidores con estas palabras: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Cristo fue maestro de maestros, porque mostró cómo hacer el trabajo. En el tiempo de Cristo, habían muchos entendidos en las Escrituras: fariseos, saduceos, escribas, doctores, intérpretes, el Sanedrín, los grandes líderes conocedores de aquellas religiones mayores de aquel tiempo. Eran personas que sabían decir qué, pero que no podían mostrar cómo. El cómo requiere un campo de práctica. No basta que un predicador dé un gran sermón en un domingo. Es necesario que lo viva y que otras personas lo vean. Nuestro problema con la iglesia de nuestro tiempo es que decimos qué, pero no mostramos el cómo. Cristo trabaja en el cómo. Los líderes son entrenados en el campo de la acción. Esto fue lo que hizo Cristo. Los tomó y los llevó precisamente con él. De esta manera, los discípulos tuvieron la oportunidad de ver qué Cristo hacía, cómo lo hacía, cómo manejó las preguntas y las críticas, cómo manejó el sufrimiento, el gozo, el éxito. La iglesia ha perdido esa visión, ha perdido esta ruta del discipulado verdadero. Nos hemos conformado como los grandes líderes de aquel tiempo en decirle a las personas qué deben hacer. Y del púlpito regañamos y exhortamos con todo vigor. Los resultados, como quiera, son pobres, porque no hemos estructurado un discipulado. Esto es algo necesario en nuestro tiempo. Seleccionó a pocos, a 12. Y de estos mismos 12, Cristo buscó precisamente a 3 personas que estuvieron más cerca de Él. Esto es una parte muy importante que debemos nosotros entender en cómo Cristo hace su trabajo. En el trabajo de los 12, podemos ver que Cristo modeló para los 12, pero de entre estos 12 habían 3 personas que fueron los que tuvieron el privilegio de ver, por ejemplo, a una niña resucitar, volver a la vida. Fueron estos 3 que tuvieron el privilegio también de ver a Cristo en la transfiguración. Estos 3 eran los que iban con Cristo al final, al clímax, a lo máximo de la experiencia. Repetidas veces vemos que Cristo te iba con multitudes que lo seguían y ordenaba a las multitudes a quedarse. Lo seguían los 12 y luego dejaba a 9 y se llevaba a 3, a Pedro, Santiago y Juan. Esto muestra la estructura de los líderes más capaces, aquellos que han de guiar precisamente a los demás. El mundo es movido por los líderes, buenos o malos.
Esto lo vemos en los gobiernos, en los presidentes. Gobiernos muy líderes que tratan de mover a su nación y, si es posible, al mundo con buen liderazgo. Y vemos también a las personas que tratan de controlar a su nación y, si es posible, al mundo. Gobiernos totalitarios. Cristo no nos enseña ese modelo. Cristo nos enseña a ser grandes líderes de tal manera que la gente nos siga. No es forzar a la gente, es invitarles a influenciar sobre ellos. El verdadero discipulado es un buen líder que sabe guiar precisamente a otras personas. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Cada persona trae potencial para liderazgo y cada persona toma decisiones cada día que afectan a su vida en bien o en mal y a los demás también que le rodean. Los líderes se forman en la vida. Cada persona trae, es cierto, algunos mayores talentos, mayores fuerzas y otros menores, pero todos traemos la capacidad de ser líderes. Líderes que, si escuchamos a Cristo, podemos alcanzar niveles gratos en este mundo y por la eternidad. Lo mismo es con los seguidores de Cristo. No son los que dicen qué, sino los que muestran cómo. El cómo requiere un campo de práctica. Nosotros somos llamados no solamente a decirle a la gente qué deben hacer, somos llamados a decirles cómo hacerlo, a mostrarles cómo llevar a cabo el trabajo. Es como un laboratorio. Ahí es donde se forman los discípulos. ¿Estamos entendiendo cómo Cristo hizo su trabajo? Necesitamos aprender del gran maestro. Los líderes son entrenados en el campo de la acción. Ahí es precisamente donde se forman, ahí es donde aprendemos a formar discípulos y a ser cada vez nosotros más afinados. No se puede entrenar a muchos, dado a que este es el caso. Cristo, el gran maestro, reconoció su tiempo que tenía para desarrollar sus líderes que irían a evangelizar el mundo y el tiempo que él tenía. Por lo tanto, se concentró en 12. Medite usted en esto. ¿Cuántas veces Cristo habló a multitudes? Cuando usted piensa en ello, verá que en realidad habló pocas veces. Cuando usted piensa en los evangelios, los 5 dedos de la mano tienden a ser muchos. Y muchas veces cuando Cristo habló a las multitudes, no les habló con claridad. Les habló en parábolas. Y los mismos discípulos cuestionaron esta acción. Y la respuesta de Cristo fue: les hablo en parábolas para que oyendo no entiendan. Sin embargo, con los 12, tomaba el tiempo para explicarles lo que estaba haciendo. Esto nos ayuda a entender a nosotros que las estrategias de Cristo son muy diferentes a aquellas de aquellas personas de aquel tiempo, los líderes, y también a lo que nosotros hoy hacemos. Tomó tiempo para desarrollar líderes. ¿Cuánto tiempo debes tú dar? Si estás discipulando, si te decides a discipular a otras personas, ¿cuánto tiempo debes de dar a tu gente? Aprende de Cristo. Los líderes mayores surgen en el proceso. Los grandes líderes son personas con fuertes talentos y con mayor entrega y disciplina. Porque una persona talentosa sin disciplina es un desastre. Se requiere la disciplina. Estos son los líderes entre los líderes, como en el caso de Pedro, Santiago y Juan. Fueron personas más dedicadas y más disciplinadas a sufrir el cambio para poder hacer el trabajo que Cristo les requería. Las multitudes fueron atendidas por Jesús en sus necesidades en formas ligeras y temporales. Por ejemplo, cuando Cristo
alimentó a aquellas 5,000 personas, hombres más mujeres y niños. Esta gente quiso seguirlo el siguiente día. Pero fue precisamente en ese seguimiento que Cristo les habló del verdadero discipulado, transformación, morir o trabajar por algo que era más que el pan, que la comida. Les habló fuerte y la gente empezó a retirarse. Los mismos discípulos le dijeron a Cristo: la gente se nos está yendo. Y Cristo trajo aquellas palabras fuertes: ¿quieres tú irte también? ¿Quieren ustedes irse? Váyanse. Y las palabras de estos discípulos fueron claves. Ya lo habían entendido, ya lo sabían hoy. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. El verdadero discípulo reconoce lo valioso que es Cristo. Piense usted en ello. Las multitudes son bien atendidas por los discípulos, es decir, por una estructuración de discipulado que puede llegar a las multitudes, pero en grupos pequeños, menores. Es como Cristo discipula, es como Cristo nos ha enseñado. Las multitudes de hoy no son bien ministradas. En una iglesia se pueden presentar personas, cantidades de personas, y un predicador les habla y los exhorta. Sin embargo, esa gente se va con todos sus problemas, que nadie puede escucharlos en una forma personalizada, específica, la necesidad de ellos. Bien, tenemos un reto: ser como Cristo y hacer como Cristo hizo discípulos. Su estrategia no fueron las multitudes, sino equipar a hombres que trataran con las multitudes por medio del desarrollo de líderes. Necesitamos restaurar este principio. Es este principio el que nos va a permitir a nosotros crecer la iglesia. ¿Estás listo, hermano, hermana, para estas clases? Es algo muy diferente a lo que has visto y has estado acostumbrado. Cristo no ha evangelizado al mundo por medio de las multitudes, atrayendo a multitudes, sino por medio del verdadero discipulado. Cristo mismo lo dijo a aquellos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y la verdad os hará libres. Se requiere transformación, y para ello es necesario una estructuración de grupos para ser transformados, discipulados por un líder que esté ayudándonos en esta vida de lo que es la transformación. Seleccionar bien tus líderes requiere mucha oración, como Cristo lo hizo. Toma eso, mucha oración. Yo te sugiero que pongas el número de personas que vas a discipular. Puedes llegar al máximo, como Cristo, de 12. Pero te recomendaría menos, de unas 4, máximo quizás 7 personas. Y que lo lleves por grupos de esa manera para que puedan avanzar. Escoge bien a quienes, porque no quieres tú perder tiempo con personas que no están listas para ser discipuladas. Es bueno ser específicos, ser claros. ¿Quiénes y por qué esas personas? ¿Cuándo comenzarás? ¿Cuántas horas por semana les vas a dar? ¿Cómo lo harás? Esta clase te va a ayudar a pensar en ello. ¿Cómo seleccionar? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? La estrategia es precisamente mostrar a las personas cómo Cristo lo hizo, nosotros lo vamos a hacer. Y luego delegar para que otras personas hagan precisamente este trabajo. Muy bien. Hemos llegado precisamente a este punto de concluir con esta idea, este principio de Cristo de lo que fue la selección, seleccionar. Desde su inicio, Cristo buscó lo que necesitaba,
hombres que hicieran su voluntad, que fuesen obedientes. Esto es como el entrenador de un equipo, que selecciona a su equipo. Y eso le permite concentrarse solo con ellos. Y sí, vienen todos los espectadores a ver ese equipo jugar. Pero el entrenador tiene un enfoque, su equipo. Forma tu equipo. Te invito a buscar esta forma directa de cómo equipar a otras personas. Pasando al siguiente tema, Cristo no solamente seleccionó, sino que también, habiendo llamado a sus hombres, Jesús practicó al estar con ellos, practicó con ellos. Esta era la esencia de su programa de entrenamiento, simplemente dejar que sus discípulos los siguiesen y viesen cómo Él hacía el trabajo. Cristo es llamado el gran maestro, porque lo fue. Mostró cómo. No solamente dijo qué, mostró cómo. Llevó con él a los discípulos, les permitió que lo vieran cómo él trataba con aquellas personas. Cristo fue opuesto a los líderes religiosos de aquel tiempo, que podían decir qué, pero no estaban dispuestos a mostrar cómo. Porque Cristo los desafió y le dijo a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Esa exhortación de Cristo es una verdad hoy. La mayoría de los predicadores buscan estar en una oficina y tener un púlpito para exponer muchas veces buenos mensajes y otras veces simplemente frustraciones y regaños. El problema de la iglesia presente es que ha dejado de mostrar cómo. Sabemos decir qué, pero no hemos aprendido a decir cómo. El cómo es donde tú tienes hoy la oportunidad de aprender y rescatar esos principios que Cristo nos ha dado. Cristo lo dijo más tarde: ejemplo os he dado, para que así como yo hago, ustedes también hagan. Y el apóstol Pablo también lo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Muy bien, la asociación va a permitir precisamente esto. Cristo dijo estas palabras: he aquí estoy con vosotros todos los días. El maestro sabía estas cosas de lo que es la asociación, mantenerse presente. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Clave. Cuando nosotros practicamos la asociación, nos formamos con un equipo y tenemos un equipo. Ese equipo nos va a juzgar a nosotros y nos va a desafiar como nosotros también a ellos, el líder. Porque nos conocemos muy mutuamente. Esto es necesario. Esto fue lo que Cristo buscó en la asociación. De tal manera que pudiesen tener su doctrina tan penetrada, tan en ellos, que cualquier otra persona pudiese decir: es cierto que estos son sus discípulos. Bien, conocer era estar con él. Era por virtud de este compañerismo que a los discípulos se les permitió conocer los misterios del reino de Dios. Hablar precisamente de Cristo, hablar de Dios, hablar de las Escrituras, es bueno, pero es mucho más importante mostrar cómo hacer el trabajo. El conocimiento fue adquirido mediante la asociación. Antes de ser entendido mediante la explicación, fueron invitados a venir y ver. Sígueme.
Esta es la táctica precisamente de Cristo. Que lo viesen cómo Él hacía el trabajo, cómo Él vivía, para que pudiesen ser esas personas. Felipe invitó a Natanael, también diciendo, ven y ve. El ven y ve permite que la persona pueda apreciar al maestro, y al apreciar al maestro, al apreciarlo en cómo Él es y cómo Él vive, lo imiten. Hermano, hermana, ¿has visto tú este modelo en la iglesia donde has estado? Creo que no. Ven y ve al maestro, cómo Él hace el trabajo. Venid en pos de mí, dijo Cristo, y os haré pescadores de hombres. Este era el lema de Jesús en la asociación. Asociarse es permitir conocerse. Yo puedo saber de un presidente de un país, pero no quiere decir que conozco a esa persona. Simplemente sé de él. El problema también del cristianismo en nuestro tiempo es que sabemos bastante de Dios, pero conocemos muy poco a Dios. Es porque en los momentos difíciles es crítico mantenerse con Dios, porque no lo conocemos, no hay esa confianza. Bien, piense por ejemplo en Mateo. Fue llamado de su lugar como cobrador de impuestos con la misma invitación. Sígueme. Aquellos pescadores y también Mateo tuvieron la invitación, tuvieron el reto de dejar lo que estaban haciendo para poder seguir al maestro. La lealtad, la decisión, el deseo de estar con el maestro les permitió conocerlo con intimidad, con acercamiento. Es así como se forman los discípulos, en el campo de batalla, allá precisamente donde están todos los retos. Jesús escogió de entre el grupo a su alrededor a los 12 para que estuviesen con él. Había muchos discípulos, había muchas personas más que seguían a Cristo, pero él escogió a 12 de esos que lo seguían. Y de entre esos 12, escogió precisamente a aquellos 3 que sobresalieron. Los más cercanos eran aquellos que recibieron mayor entrenamiento. Él comió con ellos, durmió con ellos y habló con ellos durante la mayor parte del tiempo de su ministerio activo. Cuando Cristo oraba, se alejaba un poco, pero tan solamente un poco para poder tener concentración, pero no mucho para que los discípulos pudiesen, como quiera, estar conectados con Él. Esa fue la estrategia de Cristo. Eso fue como lo logró. Eso fue como lo hizo. Un acto que necesitamos nosotros imitar también en nuestro tiempo. Él quería estar con ellos. Ellos eran sus hijos espirituales. Ellos eran los que podían entender a Cristo y a Dios, recibirlo, ser transformados, para poder más tarde ser también personas que, como Pablo, dijesen a otros, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Para poder seguir desarrollar a otras personas como discípulos, es necesario que usted se haya formado en Cristo y Cristo en usted. La única forma en que un padre puede levantar una familia es estando con ellos. ¿No es cierto? Un padre, por ejemplo, puede ser un gran proveedor, pero es el estar con sus discípulos, con sus hijos, sus seguidores, que permite esa relación, el criar a unos hijos que conocen a su padre. En nuestro tiempo esto es bien común, que los hijos no conocen a su padre. No lo conocen porque el padre no está presente. Bien. Este es un problema que necesitamos en la misma iglesia corregir. No basta proveer a los hijos, es necesario compartir con ellos.
Cristo es el gran ejemplo de la asociación, de lo que permite el estar juntos. Cristo dijo, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Un testimonio es un verdadero, es un testigo que ha vivido, que ha estado presente. Y Cristo lo dijo, que sus discípulos eran aquellas personas que podían dar el verdadero testimonio. Nosotros carecemos de este modelo en nuestro tiempo. Necesitamos pasar tiempo con Dios, con Cristo, para poder transmitirle a nuestros seguidores, a nuestro equipo de discípulos, el verdadero cambio que trae Cristo a la vida de las personas. Él fue a la casa de Zaqueo después de su conversión en las calles de Jericó. ¿Por qué fue a casa de Zaqueo? ¿Por qué no sigue con las multitudes? ¿Por qué prefiere una persona en vez de multitudes? Porque las multitudes lo seguían, pero no tenían compromiso. Y Cristo no quería gastar tiempo con aquellos que no tenían compromiso, sino con aquellos que lo deseaban, y Zaqueo era uno de ellos. En nuestro tiempo estamos más interesados en las multitudes que vengan a escucharnos en vez de gastar tiempo con una persona que puede ser discipulada y que puede convertirse en un gran líder. Esto es necesario cambiar, observar y traer cambios en nuestras iglesias. Se quedó en Samaria. Vea este otro caso. Cuando Cristo llegó a platicar con la samaritana, era algo extraño, algo inusual, fuera del orden. Pero allí entró Jesús. Y aquella mujer entró en esa conversación y relación con Cristo y de presto se olvidó de su cántaro, se olvidó del agua, corrió a Samaria, al pueblo, le dijo lo que había sucedido. El pueblo vino a ver a Jesús. Y ellos dijeron que ya no creían solamente por lo que la mujer les había dicho, sino porque ahora lo habían visto y oído al Maestro. Creyeron mucho más, creyeron muchos más. No solamente por el testimonio de la mujer, sino porque también vinieron a ver a Jesús. Este es nuestro deber. Poder traer a las personas que conozcan a Cristo. No que sepan solamente de Cristo, sino que lo conozcan. ¿Qué ambiente que has creado, hermano, hermana, para que esto suceda? ¿Qué harás? Son preguntas que debemos precisamente hacernos. La iglesia es el lugar de la continua comunión y entrenamiento. La iglesia era el medio por el cual se daría seguimiento a todos aquellos que siguieron a Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo podía estar en un lugar a la vez, no en dos, cuando en su cuerpo estaba. Pero una vez que Cristo ascendió y nos envía el Espíritu Santo, entonces ahora nosotros, su cuerpo, podemos encarnar a Cristo en todo lugar. De esta forma, Cristo se sigue encarnando hoy. Y es como Cristo espera que sigamos nosotros, discipulando, desarrollando nuevos líderes. El grupo de creyentes vino a ser un cuerpo de Cristo. Y por medio de ti, Cristo quiere encarnarse en nuevas comunidades. Es allí donde nosotros necesitamos crecer. Nuestro problema, el predicar a las masas, aunque necesario, nunca podrá satisfacer la obra de preparar líderes para el evangelismo, para el discipulado, para el crecimiento. Tiene que haber entrenamiento específico para ellos. El edificar hombres y mujeres no es así de fácil. Requiere de constante atención personal similar a la que el Padre da a los hijos. ¿Estás listo, hermano, para este reto, para este desafío? Necesitamos hombres y personas que estén dispuestos a hacer estos cambios. En el capítulo 3 hablaremos más de lo que es la consagración. Pero hoy debo de concluir precisamente esta clase con algunos dichos. Dime con quién andas.
y te diré quién eres. ¿Con quién te asocias? Determina quién eres. Cristo fue maestro de la asociación. Los llamó para que estuviesen con Él y aprendiesen de Él, en cómo Él vivía, en cómo Él oraba, en cómo Él se conducía, en cómo Él trataba con los retos, con los desafíos, con las críticas, con los oponentes, con aquellas personas que desafiaron a Cristo. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién te asocias? ¿A quiénes vas a asociar contigo para que conozcan a Cristo? Te sugiero pues que selecciones bien un equipo a quienes tú vas a discipular como Cristo lo hizo. Y con esas personas necesitas gastar tiempo para que aprendan a ser como tú. Como tú imitas a Cristo, ellos te imiten para que conozcan a Cristo. Te animo a seguir adelante. Que Dios te bendiga y te espero en la próxima clase sobre este mismo tema de cómo Cristo preparó discípulos. Que Dios te bendiga ricamente.